Saludos, bendiciones. Agradecemos al Señor que una vez más nos permite poder transmitir el mensaje de la palabra de Dios, las sagradas escrituras, la espada del Espíritu, el espejo en que cada persona debe iluminar su vida, su caminar, y la espada para poder contrarrestar todos los argumentos que se levanten en contra del conocimiento de Cristo. Y vamos a tomar una porción de las Sagradas Escrituras, la cual se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 4, en su versículo 4. Y leemos las Sagradas Escrituras en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a tomar el versículo 1 en adelante. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Él respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pedimos al Señor que nos ilumine, ya que su palabra son espíritu y vida. Su palabra viene de lo alto, es una palabra espiritual, es la voz de Dios, el consejo de Dios dado a los hombres que nos encontramos en delitos y pecados, y una vez más Él nos rescata y nos lleva a lugares celestiales a través de su palabra. Ese consejo de Dios que muestra quién es Dios, y que cada día debemos de pedirle a Él que nos muestre, que nos enseñe, que nos instruya para poder obtener la luz de su palabra. No es un libro de literatura, no es un libro de historia, no es un libro de conocimiento terrenal, más bien es la palabra de Dios, la cual nos puede hacer salvo. Mediante ella, si acudimos en fe, recibiremos todo el consejo de Dios. Pedimos que Él ilumine y que a través de la misma esté iluminando, que su Espíritu Santo esté levantando, restaurando, confortando y llevando alivio a las personas que se encuentran enfermas, se encuentran cautivas por el diablo, se encuentran oprimidas, con insomnio, con depresiones, con diferentes estados, condición de salud. Sobre todo que Él esté salvando en el nombre de Jesús. Amén. Y este mensaje titulado no solo de pan vivirá el hombre, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre. Y esta porción de las Sagradas Escrituras, hallada aquí en Mateo 4, escrito hace 2000 años, un poco menos de 2000 años, acerca de Jesús y su estado. Una vez viene aquí a la tierra, este Dios todopoderoso, persistente, este Dios que los cielos, la tierra no lo contienen, viene y se hace humano. Este Dios que mira a la humanidad, y la humanidad lo que hace en rebeldía, da la espalda, viene a la tierra a darnos su amor para salvarnos. Y caminando, dice la palabra de Dios, pasado 40 días y 40 noches, vino a él el tentador. Y el tentador, lo dice bien claro, es el diablo, que en una oportunidad Dios lo creó para que lo adorase, y se llenó de iniquidad y orgullo, y fue arrastrado por la vanidad, arrastrando con él
parte de los ángeles. Dice la palabra de Dios que vino a tentarle y inmediatamente la tentación no se dejó, no se tardó. Esto implica que vamos a ser tentados en nuestra manera de actuar. Si a Jesús, siendo Dios, lo tentaron, cuánto más a nosotros seremos tentados. Es importante entender que este mensaje muestra una vez más que Dios, siendo Dios, vino como hombre y no dejó de padecer situaciones adversas, situaciones de dificultades, situaciones como todo un ser humano. La única diferencia que no se encontró pecado en él. Y dice la Biblia que vino a él al tentador y le dijo que convirtiera esta piedra, una piedra que había ahí, que la convirtiera en pan. Y él le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Jesús hace una reseña de la antigüedad en el libro de Deuteronomio, el cual Dios le había dado un mandato al pueblo de Israel. Y veremos a ver cuál fue el mandato que él le dio, por el cual Jesús también hace referencia a este texto de Deuteronomio. Pasado miles de años, Jesús entonces le cita la palabra de Dios a Satanás. Y aquí establece en Deuteronomio en su capítulo 6, dice lo siguiente. Capítulo 8, perdón, establece lo siguiente. Dice, cuidaréis de poner por obra, esto es Dios hablándole al pueblo de Israel, todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seréis multiplicados, y entréis a poseer la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías, ni tu padre la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Dios le señala lo portento que hizo una vez el pueblo de Israel fue sacado de Egipto en la cautividad en el cual se hallaba. Dios lo lleva por el desierto hacia la tierra Canaán, hoy en día Israel, para mostrarle su poderío. Y dice la palabra de Dios que ellos debían de cuidar todo el mandamiento de Dios para ponerlo por obra, que Él en ese momento le daba, para así pudieran vivir y ser multiplicados y poder entrar y poseer la tierra que Jehová había prometido en juramento a vuestros padres. Es decir, esa tierra había sido prometido años atrás al padre de la fe, Abraham, a Jacob, a Isaac. Esos fueron los padres, el cual sirvieron a Dios y le prometió que iba a sacar, que se iba a multiplicar ese pueblo como la estrella de la mar, y que iba a ser en él bendita toda la familia de la tierra, y que se iba a multiplicar. Y en este momento Dios le dice, cuidará de poner por obra todo el mandamiento que yo os escribo. ¿Para qué? Para que puedas vivir y asimismo ser multiplicado. Y dice, y se acordará de todo el camino por donde te ha traído Dios estos 40 días en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Es decir, que esos 40 días y 40 noches, el cual pasaron por el desierto, y que algunos historiadores, estudiosos dicen que pudieron entrar desde Egipto
a la tierra que hoy se conoce como Israel en apenas un mes. Y Dios permitió que fuese 40 días, 40 años, perdón, en el desierto. Y todo esto dice la palabra en el versículo 2 de Deuteronomio, que era para afligirle, para probarle, para saber lo que había en el corazón, si habían de guardar o no sus mandamientos. ¿Cuántas veces Dios nos prueba? Permite que vengan a nuestra vida enfermedades, calamidades, situaciones adversas, situaciones no agradables, y el fin es poder probar nuestra vida y ver si nosotros le estamos en medio de la adversidad en el servicio a Él. Cualquiera puede servir en los momentos buenos, en los momentos felices, pero en los momentos difíciles estaremos dispuestos con el mismo empeño a servirle a Él. El Evangelio se rige por principio, y Jesús dijo en un momento dado, donde esté tu corazón, donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Y retomando aquí, Dios quiso probarlo 40 años en el desierto para ver si ellos habrían de cumplir, de guardar o no sus mandamientos. Y dice que lo afligió y le hizo tener hambre y le sustentó con maná, comida que nunca conocieron, ni ellos ni sus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan, de lo material vivirá el hombre, sino también del consejo de Dios, de la palabra que sale de la boca de Dios. Sí, Jesús hace referencia a este texto bíblico en este momento que se encuentra, en este momento de tentación que Satanás quiere sediar su vida. Jesús le cita la palabra. Por eso es que debemos tener presente que la palabra de Dios es el espejo que ilumina nuestras vidas, pero también la espada para contrarrestar toda fuerza maligna, todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios. Jesús en un momento dado también le habla al pueblo que se encontraba, que habían sido llenados, saciados miles de años. Le da de comer pan y peces a aproximadamente 5,000 personas, y después que lo alimenta, ellos van al otro día o unas cuantas horas después a buscar a Jesús. Y el objetivo de ellos, la Biblia explícita, es clara, era seguir siendo saciado de la comida física. Y en el capítulo 6 de Juan, versículo 25, hace un señalamiento muy importante, porque estamos impuestos, estamos lamentablemente en un sistema materialista, en un sistema capitalista, en un sistema que lo más importante no es el ser humano, sino lo material, las posesiones, las riquezas, lo que pueda obtener. Nos preocupamos más por lo físico, por lo que se ve, por lo terrenal, no por lo celestial, la cual a vida eterna puede llevarnos, y que cuando sembramos para el reino de los cielos, entonces estamos haciendo una siembra con sabiduría, porque estamos sembrando para la vida eterna. Y dice en el versículo 25 de Juan capítulo 6 lo siguiente: y hallándole al otro lado del mar, esto es Jesús, le dijeron: Rabí, que significa maestro, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Trabajad, aquí viene el consejo de Dios, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Esta gente habían sido saciados y fueron a buscar al Maestro al otro lado. Y dice la palabra de Dios que querían, con esta respuesta que Jesús le da, el objetivo era poder saciarse nuevamente del pan que Jesús
de los milagros que había hecho con los panes y los peces, que lo había multiplicado en el mar de Galilea, al otro lado del mar de Galilea, en el de Tiberias. Entonces Jesús le responde que lo estaban buscando por lo terrenal, no por las señales y los milagros que habían visto. Entonces Jesús le dice, trabajad, pero no por lo material, no para saciar la panza o el estómago, más bien trabajad por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre, a Jesús, no a otro. Lamentable, desgraciadamente, las religiones pregonan otro Dios, pregonan otro ser que expresa supuestamente el Salvador, pero el Padre indica que fue a Jesús que Él ordenó para darnos vida eterna. Y dice, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús le responde, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y creamos? ¿Qué obra haces? Nuestro padre comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús le dijo, ¿no os dio Moisés el pan del cielo? Mas mi Padre os dará el verdadero pan, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Es decir, aquí está la analogía, aquí está la comparación entre el pan que ellos comieron, el pan que pereció, el maná del cielo, y el pan que el Dios, el Padre, mandó en la persona de Jesucristo, y que dice la palabra de Dios que vino a darle vida al mundo. Y si vino a dar vida al mundo, podemos razonar que este mundo está muerto, como dice Efesios, en delitos y pecado. Este mundo va hacia la perdición, porque las obras de este mundo son malas, están en tiniebla. Por eso Jesús dijo que Él vino a iluminar a este mundo, el cual la oscuridad es una oscuridad muy densa. La oscuridad del pecado, de la maldad, tiene cegado a los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, dice la palabra de Dios. El príncipe de este mundo, Satanás, tiene la humanidad cegada. Hoy en día a lo malo le dicen bueno, a lo bueno le dicen malo, y se ha perdido el respeto por la palabra de Dios, por el consejo de Dios. Y la misma palabra en Juan 8, su versículo 30 en adelante, dice que el que es de Dios, la palabra de Dios escucha. Es decir, que el mensaje de Dios que vino aquí a darlo, esa palabra son espíritu y vida, son las que nos inyectan la vida eterna que Jesús vino a traernos. Y sin ella no podemos tener vida, sin ella no podemos tener la luz, sin ella estamos en tiniebla, somos menos que nada, ni siquiera hay uno bueno. Sin ella nada somos. Por eso Jesús llegó a este mundo a traernos el alimento que sacia para vida eterna. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y para terminar este mensaje, los versículos posteriores a Juan 6, 34, le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Es decir, que cuando estamos en Jesús, Él dijo en Mateo 11, 27 en adelante, venid a mí los que estén cargados y trabajados, que yo os haré descansar, dice la palabra de Dios. Mi carga es fácil, mi yugo es ligero, dice Jesús. Indica con esto que el único que puede saciarnos de la sed, el único que puede saciar nuestra hambre, se llama Jesús, el cual es el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Asimismo le dijo
a una samaritana, la cual se encontraba, se encontraba con una hambre tremenda, buscando agua en el pozo de Jacob, y se encuentra con Jesús y le dijo que él iba a dar del agua que a vida eterna iba a correr por su interior, hablando del Espíritu Santo cuando creyera en Jesús, y que iba a saciar toda esa hambre que ella buscaba en los hombres, buscaba en los apetitos sexuales, buscaba en diferentes lugares. Te invito a leer el consejo, todo el mensaje de esta mujer que tuvo un encuentro con Jesús y la mujer samaritana en Juan capítulo 4. Y verás cómo Jesús le indica a ella que cualquiera que beba del agua volverá a tener sed, es decir, del pozo de Jacob, donde se encontraba allá en Israel, muy cercano. Y dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Dios es espíritu, y lo que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que haga su obra. Así mismo es. La comida que Jesús quiere que nosotros hagamos es que creamos en Él y que hagamos la obra que Él ha mandado. A llevar el mensaje, el consejo de Dios. Porque no solo de pan vivir al hombre, no solo de lo material, del materialismo que está llevando al desenfreno, a la perdición, el materialismo que está dividiendo los hogares, a la familia, en este mes de la familia, hijos carentes de afecto, hijos que no ven a su padre, padres que no tienen una relación con sus hijos, esposas que están divorciadas del esposo porque lo material, el trabajo, la agonía, el afán está llevando al mundo al despeñadero. Y Dios lo que quiere es que nosotros vengamos a Él, a los pies de Él, porque Él es el único que puede saciarnos esa sed. Gente que no se sacian de lo material y que muchas veces ponemos de lado lo más importante, que es el sentarnos a los pies de Jesús, donde está todo el consejo de Dios, la palabra sagrada de Dios. No solo de pan vivir al hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esperando que Dios bendiga tu vida y que puedas entender que en estos tiempos tan difíciles debemos tener en claro qué es más importante en nuestra vida. Donde esté nuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón. Si somos de Dios, dice la palabra de Dios escuchamos. Si alguno dice que Él me ama, debe andar como Él anduvo, dice la palabra de Dios. Si alguno dice que me ama, debe guardar mi mandamiento, dice la Biblia también. Es decir, que no es meramente decir Señor, Señor, no es meramente decir yo amo a Dios, es la práctica que nos hace complementar esa palabra que decimos. Es la práctica y es la aprobación o no de Dios, no de los hombres. Debemos mostrar a los hombres la imagen de Dios en nuestra vida, pero la última y la principal palabra la tiene Dios si le estamos agradando a Él. Y ahí está el espejo, la espada, la palabra de Dios. No solo de pan vivir al hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios te bendiga en esta tarde.